Queremos darles la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón. Martes, día de reflexión sobre la actualidad a nuestro alrededor. Queremos analizar un poquito las cosas. Y una de las noticias más contundentes o más trabajadas en estos días es la propuesta de paz que Trump ha elevado a Ucrania después de haber trabajado con Rusia y que está ahí en ese proceso. Me llama la atención que Ursula von der Leyen está diciendo que no, la llegada de la paz va a ser algo que tardará tiempo, que no podemos pensar que eso va a ocurrir de la noche a la mañana. De alguna forma, Europa o los poderes europeos están interesados en mantener la guerra, cuando ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Ucrania quieren que la guerra permanezca, porque cada día supone un aumento de fallecimientos, consumo, gastos. Los gastos militares son muy altos, y tanto económicamente como humanamente, ¿no? No solamente en vidas, no solamente en heridos, sino la moral de los lugares donde hay guerra sale dañado. Cuanto más se alarga una guerra, más problemas tiene el país en el que se produce, ¿no? Lamentablemente la guerra nunca es una solución para cualquiera de las situaciones, ¿no? Y la guerra de Ucrania, recordemos que se inició estando al mando del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, que recordemos su hijo Hunter Biden está comprobado que tenía intereses económicos en Ucrania. Entonces, parece que hay algunos intereses económicos que cuando asumió Donald Trump, una de sus propuestas era presionar para que haya paz. Y recordemos, no tenemos que olvidar de la imagen de lo que fue la reunión que tuvo el presidente Zelensky con Donald Trump y con el vicepresidente J.D. Vance en Estados Unidos, donde el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, le dio un rapapolvo a Zelensky porque sin tener nada quería mostrar una actitud un poco altiva y prepotente. Y le estaban queriendo convencer que tú no quieres ir a la paz, pero no tienes nada con qué sostener la guerra. Dependes del apoyo de otros. ¿Quiénes son esos otros? Evidentemente Estados Unidos sí apoyó, pero el mayor apoyo o quien más están asociando todo esto son los europeos. Lamentablemente. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Yo sé, porque está comprobado que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, sí tenía intereses económicos. Seguramente habrá otros tipos de intereses que no son solamente los económicos, sino los geopolíticos y una serie de cosas que nosotros no sabemos. Pero que esta guerra se está, digamos, en forma absurda. Todas las guerras son absurdas, pero que esta se esté prolongando, ya creo que entramos en el cuarto año, estamos en el cuarto año. Recordemos que este mismo periodo de tiempo duró la Segunda Guerra Mundial, 4 años y medio creo que duró la Segunda Guerra Mundial, algo así. Entonces, estamos viendo que dura casi lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, sin avances ni de uno ni de otro lado. Bueno, no hubo avances significativos. Sí, de todos modos, hay quien defiende que esa guerra no lleva 4 años, sino que lleva 14. Desde el 14, es decir, que lleva 11 años, ¿no? Y realmente, cuando alguien tiene un conocimiento real de la situación, cuando miras el mapa, realmente
toda la zona conquistada o, como dicen algunos, ocupada por Rusia, es la zona fronteriza de Ucrania con Rusia. Sí, y recordemos que hay una zona anterior que hace 14 años fueron ocupadas, que es toda la península de Crimea, con el importante puerto de Sebastopol, que también se lo había anexado anteriormente Rusia. Entonces, evidentemente, si en algo tiene razón von der Leyen, es que difícilmente haya paz, y eso significa, porque difícilmente sea una paz que deje contento a todos, menos a los que viven en la zona. Porque eso de que hoy somos rusos, mañana somos ucranianos y pasado volvemos a ser rusos, todo eso crea conflictos, porque una gente crece con una identidad y después le cambian la identidad, y evidentemente eso va a traer conflictos, y lo hemos visto y lo vamos a ver. Eso va a ser una zona caliente, difícilmente de apaciguar los ánimos en la gente, pero los políticos tendrían que verlo de otra manera. Hace unos años estuvimos teniendo una actividad en Bilbao que tenía que ver con la búsqueda de la paz en el País Vasco. Claro, no ha habido una guerra abierta, pero sí ha habido un tema de terrorismo que ha sido bien doloroso en las estructuras de una sociedad en la que familiares, amigos se dividían por causa de ese conflicto, ¿no? Y lo que se habló, lo que intentamos transmitir desde una perspectiva desde el Evangelio, era que los primeros interesados en solucionar el asunto eran las que son llamados víctimas, porque en una guerra todos son víctimas, salvo los que desde fuera están dando a los botones. Sí, ¿no? Digitando que se haga la guerra. Pero los que están sufriendo la situación, la conclusión a la que se llegó, además de aconsejar que las víctimas son los primeros que tienen que solucionar el asunto y empezar a perdonar a aquellos que les han hecho daño para poder tener sanidad y evitar que el conflicto se haga permanente, ¿no? Entonces, lo primero era eso, es decir, vamos a buscar la sanidad de las víctimas, y porque los que produjeron aquello no les importa mucho lo que quedó. Pero es verdad que al final hablábamos de una generación que podría ser la culminación de la solución al problema en los corazones de las personas. Y en cualquier guerra, yo recuerdo cuando la guerra de Croacia, de Yugoslavia, Croacia con... La guerra de los Balcanes. Que supuso la ruptura de un Estado ficticio que había sido creado desde áreas políticas, pero que siempre mantuvo esas tensiones entre unos y otros. Los 5 países, Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina, eso es. Se rompió aquello porque realmente eran diferentes comunidades y hubo esa guerra, y nosotros tuvimos la oportunidad de tratar con personas que habían estado en la guerra. Hoy en día hay dirigentes de Remar que estuvieron peleando en la guerra unos contra otros y que ahora están trabajando juntos, ¿no? Pero todos tuvieron las secuelas de haber experimentado el fallecimiento en batallas de amigos, y que ellos habían sido instrumentos para matar a otros vecinos, y todo eso caló en los corazones, y de hecho les llevó a muchos a tener problemas de drogadicción para intentar eludir la realidad que estaban viviendo, y luego se mantuvieron para intentar olvidar lo que habían vivido, ¿no? Y tuvimos que ayudar a muchas personas a salir de ese trauma
que es mucho más profundo que el hecho de la estadística de fallecidos, que también es terrible, porque se está hablando de casi 200.000 ucranianos y otra cantidad casi semejante de rusos que han muerto en esos 4 años. Pues cuando hablas de que ha estado estancado, no, a los que han muerto no les ha supuesto un estancamiento. Sí, no, estancado en cuanto a territorios. En cuanto a bases militares, es verdad que Rusia, precisamente la semana pasada ha consolidado un par de sitios más, y entonces sí, y pareciera que Zelensky ahora, un año después, se ha dado cuenta que no puede, y estaría pensando, según dicen trascendidos, estaría pensando, teniendo en cuenta que termino la frase, en la posibilidad de ceder terreno, que era lo que nunca quería, y evidentemente no tiene otra salida para que haya, para finalizar la guerra, que ceder soberanía, ceder terreno. Sí. Que alguien puede decir, entonces los grandes van a hacer lo que les dé la gana, y entonces los demás tienen que asumir esa realidad. El inicio de este conflicto tiene que ver con injusticias mutuas que se han ido produciendo a lo largo de los años, y en España se manifestó en su día ese proceso que fue admirado por todo el mundo de reconciliación. La única manera de solucionar los conflictos es buscar la reconciliación, y eso supone tener generosidad por todas las partes para llegar a un entente en el cual se pueda seguir adelante la vida, aunque sea con pérdidas relativas, ¿no? Quiero decir que Rusia no interviene por un afán de expansión, porque Rusia tiene suficiente territorio como para no estar anhelando tener un territorio, porque tiene todo el este de Rusia que está con una densidad de población muy baja, ¿no? Entonces, lo que lleva a Rusia a intervenir en este caso es la realidad de la injusticia que se está viviendo durante un montón de años en ese lugar, y luego, por otro lado, por parte de esos poderes que estábamos hablando, de estar siempre echando leña al fuego en ese conflicto, como diciendo no te vas a atrever. Y eso es lo que llevó a esa invasión que dicen algunos, y esa respuesta a un llamado de auxilio por parte de la población de esos lugares. Para mí, la única solución definitiva es reconciliación, acuerdos. Antes decías del cambio de identidad, ¿no? Yo estaba pensando en Alsacia y Lorena, 2 regiones francesas que fueron Alemania, que fueron Francia, que fueron Francia. Es duro, pero fíjate, tú hablabas de la reconciliación, y esto es interesante porque debemos tener en cuenta que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, muchas veces votamos o apoyamos ideologías que no buscan reconciliar, sino que buscan aferrarse a viejos rencores que son durísimos, porque digamos, y volvemos a un ejemplo que tú sacaste, que es el ejemplo de Serbia y Croacia, Croacia y Serbia. En esta oportunidad, los croatas, digamos que fueron un poco víctimas de los serbios. Aunque el presidente de Yugoslavia era croata. Era croata, sí. Pero digamos que la cuestión fue un poco los serbios que se pasaron. Pero resulta que los serbios recuerdan que en el siglo XX, eso fue el siglo XX, en el siglo XIX,
Los croatas hicieron una gran matanza de serbios y eso estaba interiorizado dentro de la cultura serbia. Ese hecho cultural donde tú creces, ¿no? Entonces creces con esa situación. En este caso, los serbios crecieron, los croatas en tal época mataron a nuestros abuelos. Y eso fue lo que llevó a que en el siglo XX, cuando vieron la oportunidad, ellos realizaron esa matanza sobre croatas y sobre otros. La venganza. La venganza. Ese es el problema de los miserables que utilizan el dolor para generar dolor y distanciamiento y quebrar y fracturar lo que tú dijiste, la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la reconciliación, los que buscan perdonar, independientemente si es justo o no injusto, perdonar para poder iniciar una vida nuevamente. Sí, normalizada. Pero fíjate, salta la noticia estos días atrás, hablando de todo este conflicto, ¿no? En Bosnia-Herzegovina, que había un safari humano. Yo no sé si es verdad, pero cuando estabas escuchando la noticia te quedabas como diciendo, ¿qué grado de maldad puede haber en la humanidad? Es decir, estaba ocurriendo, sobre todo, industriales, hablaban de franceses. Bueno, todos en los países vecinos a Francia todos tenemos cierta animadversión y uno no es así, pero hay gente concreta que tiene esa degeneración. Gente rica que iba allá porque había la posibilidad de que estuvieran en lugares como cuando hay un coto de caza, que te ponen en un puesto y desde ese puesto podían disparar a las personas que pasaban por las calles de las ciudades. Y cada abatimiento, cada asesinato que producían suponía un coste añadido para la persona. Si mataban a un niño había un precio, a una anciana otro. Es decir, gente que iba en mitad de la guerra a hacer sus compras en los pocos establecimientos que estaban abiertos, por la calle, pum, les disparaban y se cobraban ese evidentemente no se llevaban el cuerpo, pero mataban gente por el puro placer de hacer aquello, ¿no? Bueno, esto yo sé que no leí eso y estoy seguro de que lamentablemente pudo haber sido porque la degradación del ser humano es lo mismo que cuando salió hace un par de años la película esta de Tim Balak, del grito silencioso, de la pederastia que había llegado a niveles terribles, y el tráfico humano y la pederastia que había llegado, que bueno, está saliendo a la luz ahora con sí, los archivos que está pidiendo Donald Trump que se desclasifiquen, ¿no? Entonces, bueno, ha ordenado ya. Ha ordenado, sí. Entonces, sabiendo que hubo eso, no me extraña que haya habido lo otro, porque la degradación del ser humano sin Dios, la degradación cuando se pierde el temor de Dios y la conciencia delante de Dios, ya Romanos 1 nos habla que podemos hacer toda clase de hechos aberrantes. Sí. Fíjate que ahora hay partidos animalistas que si ocurre eso, safaris, no se puede hacer un safari, y sin embargo no dicen nada ante los safaris humanos, que por cierto, ayer también saltó la noticia de una vez más radicales islámicos han secuestrado en Nigeria un colegio católico en esta ocasión con más de 300 niños y la amenaza estaba tal que hubo algunos colegios que enviaron a sus alumnos a casa sabiendo que iba a haber, y parece ser que este no lo hizo, y entonces fue asaltado por estos grupos radicales islámicos y se han llevado secuestrados. Sabemos lo que ha pasado en otras ocasiones al final
después de negociaciones, de quizá un año de acciones, han ido recuperando a algunos de los niños, sobre todo a las niñas casadas con combatientes, o por lo menos no sé si casadas o como concubinas, eso es, sí, como esclavas sexuales, y prácticamente no hay nadie que se mueva para denunciar ese tipo de cosas. ¿No hay una flotilla que salga de aquí? Es que no tiene costas en Nigeria. Pero... bueno, perdonen la broma, ¿no? Sí, es que, no, más que nada el sarcasmo viene por la doble vara de medir, ¿no? La injusticia de la doble vara de medir, y sería importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios tienen otros parámetros, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no tenemos tener ninguna doble vara de medir. Entonces, el tema de lo que está sucediendo en Nigeria, recordemos que hubo una seria respuesta de Donald Trump hacia el gobierno nigeriano, diciéndole que si no toman cartas en el asunto, el ejército norteamericano lo haría. Así que está bien que en estos momentos está centrado en Venezuela, pero lo de Venezuela, en el momento que metan mano, va a ser de rápida resolución, y podremos ver también, lamentablemente, otro foco de conflicto en Nigeria, pero esto es porque aparentemente el gobierno nigeriano o no puede o no quiere meter mano en el asunto. Yo creo que las dos cosas. Y te cuento algo, porque vi un vídeo de casualidad donde creo que el sábado 29, creo que el sábado es 29, frente a la Embajada de Nigeria están convocando una manifestación precisamente por los cristianos en Nigeria, ante la inacción del gobierno nigeriano. Bueno, y del gobierno español. Y del gobierno, bueno, el gobierno español, obviamente, le cabe el sarcasmo de que no hay flotilla. Ya. Hablabas de Venezuela. Ayer, bueno, desde antes de ayer, habían anulado los vuelos comerciales sobre Venezuela, y eso es algo muy significativo, porque saben que hay una agencia internacional de seguridad de la aviación civil, y a través de ese organismo, de parte de Estados Unidos, llegó una alerta para evitar que hubiera vuelos sobre Venezuela, y es algo inusual, porque esas cosas ocurren. Ha habido, cuando estaba la amenaza de Irán contra Israel, hubo también esa separación, es decir, los espacios aéreos estaban cerrados, pero esta vez no es que esté cerrado el espacio aéreo, sino que ha habido una advertencia para que no hubiera vuelos comerciales, ¿no? Y prácticamente el espacio aéreo venezolano sigue sin tener movimiento, y hay una espera, quizá para algunos muy nerviosos por esa espera, de que va a ocurrir algo. Todavía hasta antes de empezar este programa no teníamos noticias de que hubiera nada, pero el espacio aéreo está vacío. Sí, y legalmente hay algo muy importante, y es que el gobierno de Estados Unidos ya declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Quizás nosotros no tengamos a ciencia cierta la profundidad de lo que legalmente significa, pero es equiparar al Cartel de los Soles, que recordemos, los soles son los soles que tienen en las charreteras los generales del ejército bolivariano. Entonces, ¿por qué? Porque estuve leyendo precisamente desde cuando estaba Hugo Chávez, ya comenzó a gestarse el narcotráfico dentro del generalato
y eso estaba provocando que, bueno, con el tiempo se lo llamó, ya en el 2014 hay reseñas del Cartel de los Soles, que ya se lo conocía como tal. Entonces, esto significa que en definitiva, que en cualquier momento vamos a ver caer el gobierno de Maduro. Tiene pocas posibilidades de que dure más allá de fin de año. Claro, porque ha habido negociaciones, pero claro, era quitar a Maduro, y de hecho la que se propuso para ocupar su sitio fue la súper conocida Delcy Rodríguez, que es a la sazón la vicepresidenta, es decir, es el mismo rollo, y recordemos que Diosdado Cabello era o ha sido siempre catalogado como quien organizaba y manejaba todo el tema del narcotráfico desde Venezuela, ¿no? que ha sido ministro de Interior, presidente de la Cámara de Representantes, etcétera, ha estado ocupando todos los lugares de máxima autoridad en el gobierno de Chávez y de Maduro, ¿no? Y que son los que mantienen esa situación. Yo algo que vi muy positivo estratégicamente fue que Donald Trump dijo: no estamos luchando contra el Estado de Venezuela, sino contra el narcotráfico. Es decir, al final es lo mismo, porque es un Estado narcotraficante. Un narcoestado. Y ahora ya lo cataloga como terrorista, y la cabeza del movimiento terrorista han proclamado que es Nicolás Maduro. Entonces, también, igual que ha habido entradas de tipo militar en otros países hacia dirigentes terroristas, puede ocurrir. Es decir, este sistema que es una acción, como dicen, quirúrgica ante los dirigentes del país. Hace ya un tiempo que sabemos que Nicolás Maduro había preparado su huida del país a ser protegido y guardado como refugiado en Nicaragua. Y ha habido varios viajes llevándose enseres y cosas para estar allá, protegido por el gobierno Daniel Ortega. Sí, el gobierno nicaragüense, que es bicéfalo actualmente, que está tanto Daniel Ortega como su esposa como copresidentes, no presidente y vicepresidente, sino copresidentes del país. Es claro que los días de Maduro, por lo menos se está proclamando en muchos sitios, están contados. Sí, hay un artículo que leí en un periódico norteamericano que habla cuáles serían los sitios donde podrían acoger a Maduro, y hablaban de Rusia, Qatar, Cuba, Brasil, y hablaba de los pros y contras. Brasil tiene la dificultad de que últimamente está tomando un poco distancia el presidente Lula de Brasil de Venezuela, porque el año que viene tiene unas elecciones que las tienen muy desfavorables, y quedar manchado con el narcotráfico de Maduro sería un golpe muy duro de resistir en las elecciones. Por otro lado, tú decías de la estrategia que tiene Estados Unidos y el gobierno de Trump. Para mí porque ya tenemos un precedente cuando sucedió con otro narcoestado, que era Panamá, con Pascual Noriega, no sé si te acuerdas, el general Noriega, que una acción rápida intervino, lo sacó y se lo llevó. En este caso no pueden hacer esa acción rápida porque este narcoestado está muy enquistado y lo que quieren hacer es algo que no solamente sacarse la cabeza y que quede la metástasis, por así decirlo, sino que quieren arrancar la metástasis de cuajo en un estado que es bastante más grande que Panamá, que es Venezuela. Entonces lo que están haciendo es
crear lo que se hacía antiguamente cuando se asediaba a un castillo, lo asediaban, era ir cortando los suministros, crear nerviosismo dentro, crear motines dentro, crear situaciones donde el sálvese quien pueda haga que uno denuncie al otro o cree una vía de acceso o de información hacia más eficaz. Entonces no hay apresuramiento. Yo sé que mucha gente, y sobre todo los venezolanos que quieren de una vez por todas quitarse esa maldición de encima, dirán, ¿qué está esperando para actuar? Pero bueno, en los tiempos políticos y los tiempos de la guerra son diferentes a los del ansia propia. Claro. Sudán también está en la agenda de Donald Trump para traer paz. Y de alguna forma se ha erigido, por eso yo creo que es otro de los aspectos que están frenando la entrada en Venezuela, porque Donald Trump está buscando acabar con guerras, no generar guerras. Y él no pretende que haya una guerra Estados Unidos-Venezuela, porque eso sabe que supone un desgaste y una entrega de vidas, que cada vez que alguien va a una guerra hay posibilidad de muertes. De hecho, un general francés, el otro día en televisión dijo: es que si ustedes quieren mantener la guerra en Ucrania, van a tener que asumir que van a tener que poner a sus hijos en el peligro de muerte y recibir luego los cadáveres de sus hijos en sus hogares. Esa es el coste que supone participar en una guerra. Hay personas que dicen, no, hay que ir y hay que hacer. Y bueno, tú vas a poner tu carne en el asador o vas a enviar a otros, y luego tú vas a llorar la muerte de los hijos de los vecinos, pero no los tuyos. El presidente Macron ha salido a desdecir a su general porque, qué casualidad, Macron no tiene hijos. Entonces, él no tiene problema en que vayan los hijos de los demás a morir por una idea política o por unos intereses, como antes decías tú, que muchas veces no conocemos cuáles son, pero los hijos de los demás son los que van a tener que ir a esa guerra. Entonces, claro, es muy fácil tirar con pólvora ajena y no con la propia, ¿no? Por eso yo creo que Donald Trump de alguna manera está queriendo evitar que eso ocurra, porque supone el gasto tan tremendo. Recordemos la guerra de Vietnam en su día, eran otros tiempos, pero el problema es el mismo. Como lo que supuso para la población estadounidense el consumo de aquella guerra, porque conllevó la llamada a filas a personas que no eran voluntarios para ir, sino que fueron obligados. Ahí estaba el caso del famoso boxeador Cassius Clay. En ese entonces era Cassius Clay. Sí. Y que él se refugió en su realidad religiosa para no ir a la guerra, y le supuso un tema judicial importante porque estaba obligado a ir. Le tocó en sorteo ir, igual que les tocó a otros que tuvieron que ir por obligación porque les tocó, y fueron allí a dar su vida por algo que era el fruto de una decisión política. Y eso es lo que de alguna forma Donald Trump está queriendo evitar, porque bueno, están evidentemente los profesionales militares que bueno, de alguna forma es su profesión, pero cuando ya entran la llamada al personal civil a entrar en la guerra, la cosa es muy diferente. Algo que siempre tendremos que agradecer a Estados Unidos fue su involucración en la Segunda Guerra Mundial, que supuso millones de fallecidos americanos
que podían haber dicho: esta no es mi guerra. La verdad es que se sentían amenazados, porque después de Europa iban ellos, pero regaron Europa con su sangre en favor de la libertad. Pacífico, ¿no? Sur, sí. Porque tuvieron que dividir, en esa época, tuvieron que dividir sus... porque había dos ejes de conflicto. Sí, bueno, pero terminó la europea y fue la culminación. Sí, Europa y norte de África, sí. Era un mismo centro. Sí. Y también el Pacífico Sur. Sí. Entonces, bueno, ahí sí estuvieron dispuestos a morir por Europa, y murieron personas que eran granjeros, que tenían que no eran militares de oficio, ¿no? Y yo entiendo que de alguna manera Donald Trump hoy quiere evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Aunque yo sé que estarían dispuestos, porque tienen una mentalidad diferente a la europea en ese aspecto, ¿no? Pero Macron dice: no, vayamos. Ursula von der Leyen sí que tiene hijos propios. Lo que es que a lo mejor dice: bueno, ya mis hijos tampoco tienen edad para ir a la guerra. Bueno, pero tendrás nietos que podrán ir y que vas a tener que regar con tu propia sangre esa guerra, ¿no? Tremendas situaciones. En Israel, siempre Israel está en medio, está recibiendo otra vez presiones, porque ayer fue, vamos a decir, abatido, asesinado, lo que sea, cada uno diga como quiera, uno de los dirigentes de Hezbollah. Una vez más, dirigentes... Yo entiendo ahora mismo que en las asambleas que haga Hezbollah, que no sé cómo lo hacen, si de forma telemática o cómo se juntan para mantener sus cargos directivos, el que cada poco tiempo las cabezas sean cortadas por la inteligencia israelí es decir, ocupar ese lugar es muy peligroso. Siempre Israel sigue manteniendo su alerta y realizando su labor selectiva de lucha contra estos elementos que una vez más se recomponen. Cuando los descabezan, vuelven a salir nuevas cabezas. Sí, como una hidra que le cortas una cabeza y vuelve a salir. Lamentablemente, qué sé yo, es difícil, pero hay que estar en el pellejo de lo que es Israel. Yo me acuerdo el año que estuve en Israel, ese año, que casualmente visitaba a Israel en esos días, la que entonces secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. El mismo día que entraba el avión de Hillary Clinton, yo estaba en Jerusalén cuando misiles, esos misiles de poca calidad que tenía en ese entonces Hamas, fueron lanzados y cayeron, no llegaron a caer en Jerusalén, pero cayeron en Belén, que está a 5 kilómetros. Entonces, pero hubo alarmas y todo, y me acuerdo que estábamos y nos obligaron a meternos, a refugiarnos, y yo un día estuve. No me quiero imaginar lo que debe significar vivir permanentemente esa situación. No me quiero imaginar vivir permanentemente esa situación de ser atacados. Entonces, ahí entiendo por qué cuando uno vive situaciones así, tiene que estar en alerta permanente, y cuando ves el peligro, es por eso que atacan, porque muchos dirán: ¿y ahora qué les hizo Hezbollah? No es ahora lo que les hizo Hezbollah, es lo que están preparando para hacer, porque ya ellos lo manifestaron por activa y por pasiva muchas veces. Entonces, por eso fue, no sé si te acuerdas, hace un par de años, que dio mucho que hablar cuando con unos antiguos busca mataron a varios de los... Sí, los buscapersonas, sí.
Exacto, mataron a varios de los dirigentes de Hezbollah porque ellos habían utilizado los buscas como método de comunicación, y entonces Israel logró interceptar un cargamento de buscas que iba para ellos y les metió un elemento de manera que cuando Israel quiso los activó y se sacó de encima unos cuantos problemas. Sí, como 2000 aparatos que explotaron de forma simultánea. Y en este caso es por eso la motivación de hacer ese tipo de cosas. Hay que vivir y estar en el pellejo de los israelíes en su tierra para saber lo que se vive. Si yo lo viví un día y era nada, no me quiero imaginar aquellos que viven permanentemente, si no es bombas, apuñalamientos, incendios provocados. ¿Te acuerdas que hace un par de años la forma barata de atacar Israel era por medio de incendios provocados? Sí, no me acuerdo concretamente, pero yo estaba pensando que yo he vivido la época de plomo en el País Vasco, y lo que es que cuando uno está metido en el ambiente normaliza las situaciones más extremas y se acostumbra a vivir con esas amenazas como parte del entorno, y entonces uno se acostumbra y yo entiendo que el ciudadano medio en Israel está acostumbrado, y cuando hay una alerta de misiles o de lo que sea, la gente sabe lo que tiene que hacer y va a los lugares. Y porque te asimilas a las situaciones que tienes alrededor. Muy diferente es el que viene de fuera, que no está acostumbrado a eso, y entonces vive la tensión de otra manera diferente. Pero los dirigentes que están puestos para proteger a esa población tienen que tomar acciones que eviten que antes decías la hidra, pero en una huerta es la hiedra, que se parece mucho, pero cuando tú dejas que vaya creciendo, luego es muy difícil quitarla, porque va enraizándose cada poco. La hiedra es lo que hace, busca lugares de volver a enraizarse, para que si pierde el contacto con las raíces primeras pueda tener unas nuevas, ¿no? Y eso es lo que el mal actúa de esa manera. Dice, por eso hay que intentar descabezarlo lo antes posible, porque si no, eso que comentabas antes como metáfora, cómo actúa el cáncer, ¿no? Produciendo metástasis, hace que se propague y se mantenga la existencia de ese conflicto. Curiosamente, el primero que ha salido indignado ha sido el régimen iraní. Digo, oiga, ¿usted cómo se puede indignar si usted es el que alimenta todos estos movimientos terroristas, tanto, y haciendo un enlace, tanto en Oriente Medio como en Venezuela? Sí, porque está involucrado allá, tanto en Venezuela como en Nicaragua. El Estado iraní está involucrado en la permanencia, Cuba también, ¿no? De y esos lo regímenes. Que pasó en Argentina, en Argentina hubo dos acciones terroristas sobre la Embajada de Israel 1 y sobre la AMIA. La AMIA era una mutual porque en Buenos Aires hay una colectividad judía muy importante en número y significativo, y entonces tenían una mutual que se llamaba AMIA y destruyeron con bombas. La investigación dio que eran iraníes que estaban radicados o tenían su sede en Ciudad del Este, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y desde allí pero que venía desde Irán. Entonces la línea iraní fue la investigación, y quedó en nada con el gobierno de Cristina de Kirchner, que la investigación quedó en nada. Mataron al fiscal que estaba siguiendo toda esa línea, que era el famoso fiscal Nisman,
pero verdaderamente se sabía que venía de ahí. Entonces, el gobierno, y aparte recordemos, el gobierno iraní era el que sostenía al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Y a través de Hezbollah existía en Siria, y con los años fue traspasando la frontera y se instaló en el sur del Líbano. De tal manera que colonizaron, hicieron lo que tú dijiste de lo de la hidra, hicieron en el sur del Líbano para poder atacar desde ahí más efectivamente a Israel, porque desde Siria no pueden, porque cuando Israel tomó estratégicamente los altos del Golán, le quitó la posibilidad de ser efectivos atacando desde Siria. Entonces se metieron al Líbano, se hicieron con el sur del Líbano, tienen al Líbano secuestrado en todos los sentidos, y desde el sur del Líbano atacan a Israel. Sí, bueno, también recordemos que Israel intervino no hace mucho en Líbano, y la franja sur del Líbano ahora mismo está libre de esas redes, ¿no? Líbano tiene el beneficio de que es costero, que tiene costa mediterránea, y tiene mucha más capacidad de comunicación con Turquía, en fin. Y sin embargo Siria es un país muy interior, muy cerrado en ese aspecto, ¿no? Pero lo cierto es que esas amenazas son de alguna forma echadas atrás. Y es tremendo porque ¿quién piensan ustedes que está como fuerza de interposición internacional en el sur del Líbano? España. España, sí. Y eso es una vergüenza, no se habla mucho, pero ha permitido durante muchos años el desarrollo de facciones como Hezbollah, y España ha estado ahí mirando a otro lado, en lugar de cumpliendo con la responsabilidad que tenían. Bueno, hay muchos más asuntos. Para terminar solamente, antes hablaste en dos ocasiones de Brasil, de la situación de Lula da Silva, y han agarrado a Bolsonaro, le acusan de intentar quitarse el aparato que lleva en una tobillera para tenerlo controlado, y entonces lo han metido en una cárcel especial para él, en un cuarto con todos los beneficios, tal no sé qué, pero es decir, un acto más de intentar descabezar y humillar a Jair Bolsonaro, ¿no? Cuando la realidad es que el sustrato de Brasil, es decir, todos los poderes políticos a segundo nivel están siendo colonizados por los partidarios de Bolsonaro, que por cierto muchos de ellos son gente de fe, con un compromiso por el país importante, y que están intentando erradicar todo ese proceso de narcoestado que se ha querido también, porque imagínate, si Brasil se convierte en un narcoestado, olvídate. No, es terrible por las dimensiones, por la cantidad de población y por el desarrollo tecnológico militar. Fuera de las grandes potencias, Estados Unidos, las potencias asiáticas como podría ser China o Japón, las potencias europeas, el estado con mayor desarrollo tecnológico armamentístico es Brasil. De hecho, ellos están en condiciones ya y están construyendo sus propios submarinos nucleares, están construyendo sus propios barcos, están construyendo un montón de cosas armamentísticas, y tienen un volumen de personas que eso le permite tener un ejército, unas fuerzas armadas grandes en número y bastante bien pertrechadas. Y sin embargo, gran parte del generalato
en Brasil es pro Bolsonaro también. Y eso también frena mucho el poder de Lula da Silva, ¿no? Pero lo que decías, si llegase a convertirse Brasil en un narcoestado... Ya. Así que también es un tema para ponerlo en oración. Y vamos viendo, ¿no? Toda la estrategia que hay a nivel mundial. Es impresionante ver cómo, a pesar de tanto intento desde poderes ocultos de acelerar la degeneración mundial, está habiendo frenos importantes en muchos lugares, lo cual es digno de mencionar y de congratularse por ello, ¿no? Es importante. Y yo sé que muchos de esos frutos son consecuencia de aquellos que son sensibles a las cosas que están pasando y se presentan delante del trono de la gracia para pedir a Dios misericordia por esta tierra. Por lo menos mientras hay esa intención y ese empuje por medio del Espíritu Santo de hacerlo, vamos a encontrar que ese campo que creen que es todo orégano no llega a tener ese desarrollo de maldad que está profetizado que ocurrirá, pero que podemos ir reteniendo por lo menos durante un tiempo hasta que todos los que han de ser salvos se salven y salgan de esa situación. Por eso vamos a terminar este tiempo con una oración. Yo te pido, Carlos, que puedas dirigirnos. Señor, venimos, después de haber hablado de tantos temas, Señor, a reconocer tu soberanía, Señor, que tú estás por sobre todo y por sobre todos. Y pedirte, Señor, que bendigas a tu pueblo para que podamos, Señor, tener luz para poder ver conforme a la realidad de tu palabra, Señor, la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener nuestro corazón, Señor, en donde tenemos que tenerlo, Señor, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y, Señor, echando mano de la vida eterna y recordando, Señor, que lo importante eres tú, es tu reino, es tu justicia. Ayúdanos a mantenernos, Señor. Y ayuda, Señor, a aquellos que no saben para dónde ir, no saben qué hacer en medio de tantas circunstancias, poder aferrarse a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo, por tus reflexiones. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. A veces digo por soportarnos en estos programas, pero por acompañarnos con el anhelo que tenemos de que ustedes conozcan un poquito más de la realidad del mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? Deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.